Las dificultades financieras, por más duras que parezcan, no son castigos, sino herramientas divinas para moldar el carácter. Dios usa estas etapas como un herrero moldea el hierro en el fuego, cada golpe, cada llama, fortalece la estructura. Piensa en alguien que enfrenta la pobreza y aprende a administrar cada centavo con sabiduría. Esa persona desarrolla una resiliencia que la abundancia jamás enseñaría. La lucha enseña paciencia, fuerza y fe. ¿Quién no ha sentido que Dios estaba en silencio en medio de la batalla? Pero es allí, en el caos, donde Él está más activo, fortaleciendo la confianza en Él. Mira la historia de Job, perdió todo, pero su fe inquebrantable lo llevó a una restauración mucho mayor. De la misma manera, quien enfrenta dificultades financieras hoy puede estar siendo preparado para administrar algo mucho más grande mañana. El sufrimiento no es un fin, sino un medio para un propósito mayor. La lección más difícil de aceptar es que la lucha es parte del crecimiento. Cuando un atleta entrena, no se queja del esfuerzo, porque sabe que cada gota de sudor trae más resistencia. Así también es con la fe. La pobreza puede ser el entrenamiento para algo grandioso. El desierto puede parecer interminable, pero es en el desierto donde se aprende a depender del maná de Dios. Y cuando la provisión llegue, será imposible olvidar de dónde vino la verdadera fuerza. Fe por encima de la riqueza material. La verdadera riqueza no está en el saldo bancario, sino en la confianza en Dios. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, Dios no les dio graneros llenos, sino que enviaba el maná día tras día. Esto no era descuido, sino un entrenamiento de fe. Necesitaban aprender que la provisión no venía del esfuerzo humano, sino de la dependencia total en el Señor. De la misma manera, las dificultades financieras pueden ser un recordatorio de que es Dios, y no el dinero, quien sostiene todas las cosas. Muchas veces, las personas ponen su seguridad en lo que poseen, pero ¿y si todo fuera quitado de repente? La fe verdadera no se basa en lo que se ve, sino en la certeza de que Dios proveerá. Él ya lo ha hecho antes y sigue haciéndolo, incluso cuando los números parecen no cuadrar. Mira los testimonios de quienes confiaron y vieron milagres suceder, cuentas pagadas de formas inesperadas, puertas que parecían cerradas abriéndose. Quien camina por fe descubre que la pobreza puede ser una escuela, pero nunca un destino final. Aquellos que pasan por pruebas financieras están aprendiendo a vivir sin muletas materiales. Esto no significa aceptar la miseria, sino entender que Dios quiere ser la fuente antes de entregar la abundancia. Cuando Él ve que la dependencia está en Él y no en el dinero, la provisión llega. Porque, al final del día, la mayor riqueza no es una cuenta llena, sino una fe inquebrantable que abre puertas que nadie puede cerrar. El dinero no cambia a nadie, solo revela quién es realmente la persona. Cuando llegan las dificultades financieras, el carácter es probado como el oro en el fuego. ¿Sigue siendo honesta la persona cuando está en aprietos? ¿O cede a la tentación de atajos dudosos? La Biblia es clara, nadie puede servir a dos señores. La prueba financiera separa a quienes confían en Dios de quienes hacen del dinero un ídolo disfrazado. Muchos han visto historias de quienes se enriquecieron y lo perdieron todo porque construyeron su vida sobre principios equivocados. Pero también están aquellos que, incluso en la pobreza, mantuvieron su integridad y, en el momento adecuado, fueron honrados. José de Egipto fue vendido como esclavo, injustamente acusado y encarcelado, pero nunca negoció su fidelidad. Al final, Dios lo puso como gobernador, porque demostró que su fe no dependía de las circunstancias. Entonces, cuando las finanzas aprietan, la pregunta es, ¿a quién elige servir? La presión puede ser grande, pero la integridad no puede venderse. Dios permite estas etapas no para destruir, sino para purificar. Porque quien pasa por esta prueba y permanece firme está siendo preparado para algo más grande. Y cuando llegue la abundancia, no será una trampa, sino una herramienta para cumplir un propósito mucho mayor. La batalla invisible detrás de las dificultades. No toda dificultad financiera es solo consecuencia de errores o del azar, muchas veces, hay una batalla invisible en juego. La Biblia lo deja claro, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal, Efesios 6:12. El enemigo sabe que las personas financieramente estables pueden impactar vidas, ayudar a los necesitados y expandir el reino. Por eso,
intenta impedir ese avance con crisis, deudas y miedo a la escasez. ¿Cuántas veces alguien intenta emprender, invertir o salir de la pobreza, y parece que todo conspira en contra? No es solo mala suerte, muchas veces, es un ataque directo para desanimar y robar la fe. La estrategia del enemigo es clara: hacer que la persona crea que nunca prosperará, que Dios la ha abandonado y que no hay salida. Pero la verdad es otra. Si la lucha es grande, significa que hay algo de valor por conquistar. Después de todo, nadie ataca a un enemigo que no representa una amenaza. La clave para ganar esta guerra no es solo el esfuerzo humano, sino la armadura espiritual. La oración, el ayuno y la fidelidad a Dios son armas poderosas. Quien entiende esto deja de luchar solo y comienza a posicionarse espiritualmente. Porque cuando Dios está al mando, no importa el tamaño del obstáculo, será derribado. La pregunta es, ¿estás listo para luchar de la manera correcta y tomar posesión de la victoria que ya te fue prometida? Dios no desperdicia el sufrimiento, Dios no desperdicia el sufrimiento. Si alguien está enfrentando dificultades financieras, puede ser porque está siendo preparado para algo mucho más grande. Mira la historia de David. Antes de convertirse en rey, pasó años huyendo, viviendo como un fugitivo. José fue traicionado y vendido como esclavo antes de gobernar Egipto. El patrón es claro: Dios permite temporadas de escasez para enseñar lecciones que serán esenciales cuando llegue la abundancia. Muchos quieren prosperar, pero pocos están listos para administrar la prosperidad. Si alguien no puede manejar bien lo poco, ¿cómo lo hará con lo mucho? La etapa de escasez enseña disciplina, gestión, humildad y dependencia de Dios. ¿Cuántos han recibido grandes oportunidades y lo han perdido todo por falta de preparación? Dios no solo quiere dar bendiciones, quiere que la persona tenga la estructura para sostenerlas. Entonces, en lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, la mejor pregunta es, ¿qué quiere Dios que aprenda ahora? Tal vez sea aprender a valorar lo que tienes, administrar mejor los recursos o incluso desarrollar un corazón generoso en medio de la dificultad. Porque cuando termina la preparación, Dios abre puertas que nadie puede cerrar, y quien ha pasado por el proceso estará listo para entrar por ellas. La humildad antes de la abundancia. A veces, Dios retiene la prosperidad porque sabe que el corazón humano puede volverse arrogante. Proverbios 16:18 es claro: el orgullo precede a la destrucción, y la altivez del espíritu precede a la caída. ¿Cuántos han recibido riqueza y, en lugar de ser agradecidos, se volvieron soberbios, olvidando de dónde vinieron? El dinero puede ser un gran sirviente, pero un pésimo amo. Dios, por amor, a menudo retiene la abundancia hasta que la persona esté espiritualmente lista para administrarla sin perder la humildad. Las dificultades financieras enseñan lecciones que la abundancia no siempre proporciona. Recuerdan a la persona que cada logro viene de la gracia divina, no solo del esfuerzo propio. Quien ha pasado por momentos difíciles sabe valorar lo que tiene, comprende el peso de cada centavo y entiende la importancia de compartir con quienes lo necesitan. Dios quiere que la riqueza esté en manos de quienes la usarán para el bien, no para alimentar un ego inflado. Entonces, si la prosperidad aún no ha llegado, puede ser porque Dios está puliendo el corazón antes de liberar la bendición. Él no solo quiere enriquecer financieramente, sino también espiritualmente. Y la verdad es que quien aprende a ser humilde en la escasez estará preparado para seguir siendo humilde en la abundancia. Porque cuando Dios da, quiere que la persona sea un canal de bendiciones, no un prisionero del orgullo. El propósito detrás de la escasez no siempre la falta de dinero significa que algo está mal, a veces, significa que Dios está guiando a la persona por el camino correcto. Colosenses 3:2 enseña a enfocarse en las cosas de arriba, no solo en las terrenales. ¿Cuántos gastan toda su vida persiguiendo riquezas, solo para darse cuenta demasiado tarde de que corrían en la dirección equivocada? Dios puede permitir dificultades financieras para hacer que alguien se detenga, reflexione y alinee su propósito con algo mucho más grande que simplemente acumular bienes. Muchas personas solo buscan a Dios cuando están en crisis, y cuando todo va bien, lo dejan de lado. Si las dificultades financieras hacen que alguien se arrodille, busque respuestas y reconsiderar sus elecciones, entonces están cumpliendo un papel importante. Tal vez el verdadero problema no sea la falta de dinero,
sino el apego a un camino que Dios no planeó. Cuando algo no prospera, puede ser una señal de que es hora de cambiar de rumbo. ¿Has pensado que la crisis podría estar empujándote hacia un propósito mayor? Muchos grandes emprendedores, líderes y visionarios encontraron su verdadero llamado después de un momento de quiebra o fracaso. Dios no solo quiere que tengas éxito, quiere que tengas éxito en lo que realmente importa. Y a veces, para que lo veas, Él necesita cerrar algunas puertas antes de abrir las correctas. Quien nunca ha pasado por dificultades financieras difícilmente entiende el peso de la lucha de quienes viven en esa realidad. Es fácil juzgar cuando nunca se ha sentido la desesperación de no saber cómo pagar las cuentas o poner comida en la mesa. Pero Dios permite ciertas pruebas para moldear corazones más compasivos. 2 Corintios 1:4 dice que somos consolados para poder consolar a otros. Es decir, lo que enfrentas hoy puede ser exactamente lo que te permitirá ayudar a alguien mañana. Las personas que han pasado por crisis financieras y las han superado rara vez miran a los necesitados con indiferencia. Entienden la importancia de una palabra de apoyo, de un pequeño gesto de generosidad. Quien ha vivido la falta conoce el valor de un plato de comida donado, de una deuda perdonada o de una oportunidad dada. El sufrimiento enseña lo que ningún libro podría enseñar, a mirar a los demás con ojos más humanos y manos más dispuestas a ayudar. Si hoy enfrentas dificultades, sabe que esto puede estar construyendo algo mucho más grande en ti. No se trata solo de sobrevivir a esta etapa, sino de salir de ella transformado. Dios no solo quiere bendecirte financieramente, sino hacer de ti una bendición para otros. Y muchas veces, la única forma de desarrollar esa compasión genuina es sentir en carne propia aquello que un día ayudarás a otros a superar. Rompiendo ciclos generacionales, muchas dificultades financieras no comenzaron con la persona que las enfrenta hoy. Son ciclos que se repiten, generación tras generación, deudas, falta de oportunidades, patrones de consumo equivocados. Pero Gálatas 3:3 enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto significa que nadie está condenado a repetir la historia de sus antepasados. Dios permite pruebas para que alguien en la familia tenga el coraje de romper ese patrón y construir un nuevo legado. ¿Cuántas veces se escuchan historias de familias enteras que siempre vivieron en la pobreza hasta que alguien decidió cambiar? Esa persona, muchas veces, pasó por el mayor aprieto, enfrentó la mayor resistencia y tuvo que aprender a la fuerza lo que nadie antes le enseñó. Pero fue a través de esa lucha que abrió el camino para los que vinieron después. Tal vez esa sea tu misión, aprender sobre finanzas, romper hábitos destructivos, enseñar a tus hijos a administrar mejor lo que Dios les dé. No es fácil ser el primero en cambiar, pero alguien tiene que hacerlo. Y Dios capacita a aquellos que Él llama. Si sientes que naciste para algo más grande, que no aceptas repetir los errores del pasado de tu familia, entonces esta prueba puede ser una señal de que ha llegado tu momento de luchar por ese cambio. Porque cuando una persona se levanta con fe y sabiduría, no solo transforma su propia vida, cambia la historia de todos los que vendrán después. Dios nunca desperdicia una prueba, Dios nunca desperdicia una prueba. Si alguien está pasando por dificultades financieras, puede estar seguro, Él está moldeando algo precioso dentro de esa persona. Como un alfarero que trabaja pacientemente la arcilla, Dios usa estos momentos para eliminar impurezas, fortalecer el carácter y preparar para algo mucho más grande. Él no forma guerreros en tiempos de paz, sino en el calor de la batalla. Y los elegidos, antes de ser exaltados, pasan por el proceso de ser pulidos. Mira las grandes historias de la Biblia, todas siguen este patrón. José necesitó ser tratado en la prisión antes de gobernar Egipto. David fue entrenado en el anonimato antes de convertirse en rey. Moisés pasó años en el desierto antes de liberar a todo un pueblo. Dios nunca entrega algo grande a alguien que no está listo para cargar ese peso. Las dificultades financieras no son un fin, sino un medio de preparación. El desierto no es un castigo, es una escuela para quienes tienen un llamado mayor. Si Dios está permitiendo esta etapa en tu vida, es porque ve algo en ti que tal vez ni tú mismo ves. El proceso puede ser doloroso, pero es necesario. Porque cuando la preparación termina, la puerta correcta se abre, y quien ha pasado por el fuego sale fortalecido,
listo para administrar no solo riquezas, sino un propósito grandioso. Y si hoy sientes el peso de la prueba, tal vez sea porque Dios ya está preparando tu victoria. La importancia de esperar en Dios. Una de las lecciones más difíciles de la vida es esperar. Eclesiastés 3:11 nos recuerda que Dios hace todo hermoso en su tiempo, pero cuando se enfrentan dificultades financieras, esa espera puede parecer interminable. El problema es que, en la ansiedad de salir del aprieto, muchos intentan acelerar procesos y terminan tomando decisiones equivocadas. Pero Dios no se retrasa, Él actúa con precisión. Si la bendición aún no ha llegado, es porque algo aún necesita ser alineado. Piensa en alguien que recibe una gran cantidad de dinero sin estar preparado. En pocos años, puede perderlo todo, porque no desarrolló disciplina y sabiduría antes de recibirlo. Por eso Dios trabaja entre bastidores, moldeando el carácter, fortaleciendo la fe y enseñando principios antes de liberar lo que ya tiene reservado. Él no solo quiere dar, quiere asegurarse de que la persona esté lista para sostener la bendición. Entonces, si hoy la espera parece larga, recuerda, Dios no se ha olvidado de ti. Lo que Él prometió, lo cumplirá, pero en el momento correcto. Y cuando ese momento llegue, entenderás que cada día de lucha fue parte de la construcción de la persona que necesitaba ser. Porque para vivir lo que Dios tiene para ti, no basta con recibir, es necesario estar preparado para administrar y multiplicar. Fe en acción. Si estás en esta etapa, entiende, Dios no quiere que dependas del dinero, sino de Él. La fe no significa ignorar la realidad, sino ver más allá de ella. Significa actuar con sabiduría, pero sin miedo. Dios honra a quienes confían, y aquellos que aprenden a caminar por fe se convierten en testigos vivientes del cuidado divino. Porque cuando la confianza está en Dios, la provisión nunca falta, simplemente llega de la manera y en el momento correctos. Ahora que entiendes el propósito detrás de las pruebas financieras, la pregunta que queda es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Continuarás quejándote de la situación o la usarás como un trampolín para crecer? Dios no te está castigando, te está preparando. La cuestión es, ¿estás dispuesto a aprender de este proceso y convertirte en la persona que Él quiere que seas? Reflexiona, ¿qué hábitos financieros necesitas cambiar? ¿Cómo puede fortalecerse tu fe en este momento? ¿Qué está intentando enseñarte Dios que aún no has notado? Recuerda, quienes vencen estas batallas salen más fuertes, más sabios y más preparados para administrar bendiciones mucho mayores. Esta etapa difícil no es el final, es solo el comienzo de tu transformación. Si este mensaje ha resonado contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre cómo Dios trabaja en la vida de aquellos que Él elige. No pierdas la oportunidad de crecer espiritual y financieramente. Estás más cerca de un cambio de lo que imaginas.